Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Génesis. En esta ocasión corresponde iniciar el estudio del capítulo número 34. De manera que vamos a buscar el libro de Génesis, capítulo 34, y ahí leeremos la palabra del Señor. Dice Génesis 34, versículo 1, en cierta ocasión, Dina, la hija que Jacob tuvo con Lea, salió a visitar a las mujeres del lugar. Cuando la vio Siquem, que era hijo de Hamor el Heveo, jefe del lugar, la agarró por la fuerza, se acostó con ella y la violó. Pero luego se enamoró de ella y trató de ganarse su afecto. Entonces le dijo a su padre: consígueme a esta muchacha para que sea mi esposa. Jacob se enteró de que Siquem había violado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando el ganado, no dijo nada hasta que ellos regresaron. Mientras tanto, Hamor, el padre de Siquem, salió en busca de Jacob para hablar con él. Cuando los hijos de Jacob volvieron del campo y se enteraron de lo sucedido, quedaron muy dolidos y a la vez llenos de ira. Siquem había cometido una ofensa muy grande contra Israel al abusar de su hija. Era algo que nunca debió haber hecho. Continuando con el estudio del libro de Génesis, recordará que Jacob había recibido un llamado de Dios para regresar a Betel, que en realidad en esa época era un lugar solitario, desierto, inhóspito, donde no había mayor población alrededor con la cual relacionarse. Y eso es precisamente lo que Dios buscaba, y que de alguna manera Jacob lo entendía, y por eso él había rehusado ir a Seir, donde vivía su hermano Esaú, con el cual había logrado reconciliar las cosas. La soledad que Dios quería de los patriarcas era con el propósito de preservarlos a ellos de la maldad que les rodeaba. Esa es una de las razones por las cuales el Señor desechó a Esaú, porque Esaú, en lugar de conservar esa separación, recuerde que él se casó con mujeres hititas, es decir, mujeres paganas. Estaba en una dirección que no era la correcta, sobre todo él, que pretendía ser heredero de la promesa dada a Abraham y luego ratificada a Isaac, y ahora era o Esaú o Jacob quien recibiría la reafirmación de las promesas, pero fue Jacob precisamente porque él logró vivir separado de, en el caso del matrimonio, de personas que no le convenían, y por eso, obedeciendo tanto a su padre como a su madre, él fue hasta Padán Aram, donde se casó y ha vivido todas las experiencias que hemos estado comentando. Pero bien, hemos dicho que el llamado de Dios a Jacob era para ir a Betel. Sin embargo, vemos que Jacob, cuando vuelve a la tierra prometida, él no va
a Betel, sino que en primer lugar él se establece en Sucot, que adquiere el nombre de Sucot precisamente porque allí Jacob construye unas cabañas. Aunque la cabaña no es una vivienda temporal, no obstante, es una vivienda más permanente que vivir en una tienda, la cual se podía desarmar en cualquier momento y seguir el camino. Eso habla de cómo Jacob se detuvo en Sucot una cantidad considerable de tiempo y luego se traslada a Siquem, que era una ciudad que anteriormente no existía, una ciudad, digamos, que había surgido en los últimos años que Jacob había estado fuera del país. Siquem estaba relativamente cerca de Betel, aproximadamente unos entre 60 a 70 kilómetros, lo cual en la época era una distancia que se podía cubrir en un día de camino. Pero hay una resistencia en Jacob para ir a Betel, y por eso es que al estar en Siquem, ahora allí él no solamente construye una cabaña o varias cabañas como lo había hecho en Sucot, sino que recuerde que estudiamos la semana anterior que él compra un terreno porque lo que quiere es construir una casa. Y una casa sí ya es una vivienda de tipo permanente. Entonces resulta que aquel a quien Dios había llamado para ser peregrino en la tierra, hoy está dejando de ser peregrino para tomar una vida ya sedentaria, cuando lo que Dios quería de él más es que fuese un nómada. Aparentemente lo que motivaba a Jacob a permanecer en Siquem es lo que yo le decía hace un momento, que Betel era una región aislada, montañosa, pedregosa, solitaria, donde no había mayor relación con otros pueblos. En cambio, Siquem estaba ubicado en una posición estratégica porque ahí era el cruce o la intersección, podríamos decir, de dos importantes rutas comerciales. Entonces era un lugar ideal para el comercio. Y probablemente eso es lo que Jacob pensó, que al estar a un día de camino de Betel, él podía decir, bueno, aquí más o menos le estoy cumpliendo a Dios, porque estoy cerca de donde Él me ha llamado, pero queriendo gozar de las ventajas comerciales que le daba el vivir en Siquem. Obviamente esto era una desobediencia a lo que Dios le había pedido, y una desobediencia, como dijimos, que duraba o se extendió por varios años. Pues la semana anterior le mencionaba que, de acuerdo a los especialistas, cuando Jacob llega de Padán Aram a la tierra donde ahora está morando, Dina, que como allí dice era hija de Lea, la esposa de Jacob, los especialistas dicen que era una niña de 7 años de edad. Y ahora que entramos al capítulo 24, nos dice que Dina, la hija que Jacob tuvo con Lea, salió a visitar a las mujeres del lugar. Los especialistas no se atreven a decir qué edad aproximadamente tenía Dina en este momento, ahora que estamos en el capítulo 34. Solamente, bueno, que yo tenga conocimiento, un autor que es Edersheim, Alfred Edersheim, que es un especialista en la cultura judía,
él dice que él calcula que Dina tenía 15 años de edad cuando se van a narrar los hechos de estos versículos que hemos leído el día de hoy. Y Edersheim, la única razón que da para ello es que dice que así parece indicarlo el hebreo, dice él. Pero no explica ni da razón de cuáles son esos elementos del hebreo que él dice que a su parecer indicarían que Dina tenía aproximadamente 15 años de edad. Pero esa sería la única referencia que podríamos tener de alguien que da una edad aproximada. Probablemente, lo que era indudable es que Dina era una adolescente. Eso sí, Dina era una adolescente, pero si diéramos por cierta la posición de Edersheim, que dice que tenía 15 años de edad, eso significa que habían pasado 8 años sin que Jacob fuese a Betel, que era el lugar donde el Señor le había dicho que tenía que ir. Lo que sucede, hermanos, es que la desobediencia es algo a lo cual nosotros nos acostumbramos. Y si no la enmendamos de una manera rápida, corremos el riesgo de vivir en desobediencia por mucho tiempo y más tiempo del que pudiésemos imaginar, porque nos acostumbramos. El ser humano se acostumbra a vivir en desobediencia. Y probablemente Jacob no cayó en la cuenta de cuántos años habían pasado ya. Probablemente eran 8 años y él todavía, sin obedecer al llamado de Dios de ir a Betel. Ahora, uno podría pensar entonces lo que le ocurrió a esta niña Dina fue culpa de Jacob por desobediencia a Dios. A eso uno podría responder que en realidad el culpable de la violación de Dina se llamó Siquén. Él era el culpable. Lógicamente, si uno se pone a pensar, si Jacob hubiese ido a Betel, que era un lugar aislado, donde más que todo iba a vivir él con su familia, lógicamente, no se hubiese producido, no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Pero uno no puede decir el culpable fue Jacob, no, el culpable fue Siquén, que fue el abusador. Digo esto porque cuando alguna familia o alguna persona debe enfrentar una situación de abuso sexual, normalmente la persona desarrolla un sentimiento de culpabilidad, sobre todo si el abuso ocurrió cuando se era niño o cuando se era niña. Los niños tienden a culparse de cosas en las cuales ellos no tienen responsabilidad, como sería el caso de un abuso sexual. Por eso le digo, si aquí hay que buscar un culpable, ese culpable tiene un nombre y se llama Siquem. Entonces, Jacob está viviendo allí y dice que en cierta ocasión Dina, supongamos que es cierto lo que Edersheim dice, una niña, una jovencita de 15 años, la hija que Jacob tuvo con Lea, salió a visitar a las mujeres del lugar, porque como vivían cerca de Siquén, las mujeres del lugar probablemente sean amigas que ella tenía en la ciudad de Siquén, que se llamaba así precisamente en honor a Siquén, el hijo de Hamor, quien era el que había fundado la ciudad, y que Siquén era el príncipe en ese momento en la ciudad.
Ahora, uno podría preguntarse, ¿había algo de malo en que Dina saliese a visitar a sus amigas? Porque ella no fue a visitar hombres, no fue a visitar amigos. En primer lugar, porque la cultura del Medio Oriente no contempla, o sea, no es posible que una joven, ni casada ni soltera, vaya sola a visitar a un hombre. Ella iba a visitar a sus amigas. Entonces uno se preguntaría, ¿hay algo de malo en eso? La respuesta sería no. No hay nada de malo en ello. El problema era el ambiente que les rodeaba. Recuerde que tanto Jacob como sus 4 esposas y todos sus hijos e hijas habían vivido, bueno, todos habían nacido en Padán Aram, con excepción de Jacob, pero él había vivido 20 años ahí. Es decir, que toda su vida familiar él había desarrollado en Padán Aram, pero Padán Aram era un lugar sano. Por eso es que Rebeca, la madre de Esaú, y su padre Isaac le piden que vaya a Padán Aram para casarse, porque ahí es un lugar donde encontrará personas sanas. Entonces, en Padán Aram, probablemente Jacob, Lea, la madre de Dina, sabía, quizás la misma Lea, en su juventud, en su adolescencia, había salido a visitar amigas, pero en Padán Aram eso no era un problema. El problema es que hoy ya no están en Padán Aram, sino que hoy están en Siquén, donde las condiciones eran muy diferentes, donde había mucha maldad, mucho pecado, y por eso Dios pedía a los patriarcas que ellos viviesen separados de los pueblos que había en ese momento en la tierra que se llamaba Canaán, porque así no se mezclaban con ellos. Hay cosas, hermanos y hermanas, que no necesariamente son malas, las cosas que se hacen. Lo que está malo es el ambiente que nos rodea. Entonces, usted puede decir, ¿qué tiene de malo que mi hijo salga a jugar pelota con el vecino de enfrente? Es que salir a jugar no tiene nada de malo. El problema son los peligros que ahora se viven en nuestra sociedad. Porque usted sabe que, hablemos por ejemplo del fenómeno de las pandillas, el reclutamiento de nuevos miembros de pandillas se dan cada vez a edades más tempranas. Antes normalmente esperaban que los muchachos tuvieran 13, 14 años para incorporarlos a las pandillas. Luego comenzaron a hacerlo con niños de 12 años. Ahora están reclutando niños hasta de 8 años. ¿De qué sucede? Que usted dice, no, si ahí va con el hijo de la hermana, si es hermana la que vive al lado. Y yo le digo, no tiene nada de malo, pero el mal anda ahí alrededor. Yo le aseguro que en una gran medida se podría reducir el problema de las pandillas si los padres, las madres, fuesen cuidadosos con sus hijos y con sus hijas. Y usted diga, bueno, pero y entonces quiere decir que yo tengo que tener encerrado todo el día aquí a mi hijo. ¿Qué prefiere? ¿Tenerlo encerrado usted en su casa o que vaya a parar encerrado en un centro de reeducación o formación o reinserción, le llaman social, que son penales para menores de edad? Entonces, ¿qué prefiere? ¿Tenerlo usted en casa o que esté en una prisión? Igual que Dina. ¿Y qué tiene de malo
que vaya a visitar amigas. Nada. Ir a visitar amigas no tiene nada de malo. Lo malo es que ahí andan los Siquem. Entonces, igual es importante tener cuidado. Y si sus hijos salen de la calle, salen a la calle, salga usted con ellos. Acompáñenlos. No los deje solos. No deje solos a sus niños, a sus niñas. No confíe. No confíe. Entonces Dina salió. Versículo 2 dice, cuando la vio Siquem. Siquem la vio. Y bueno, Dina era, hemos dicho, una adolescente. Le resultó atractiva, lógicamente, desde el punto de vista físico. Pero tal era la maldad que había allí, que en lo único que se pensaba era en la inmoralidad sexual. Dice, relevo el versículo 2, cuando la vio Siquem, que era hijo de Hamor el Hebeo, jefe del lugar. Es decir, Siquem, si Hamor, el padre de Siquem, era el jefe del lugar, entonces Siquem era el príncipe. Y Siquem es el que ha visto a Dina, a esta niña, y ha comenzado a codiciarla sexualmente. Entonces, como él era un príncipe, era el príncipe, él tenía una posición de autoridad. Y esa es una característica de los abusadores. Los abusadores normalmente se valen de posiciones de autoridad, de poder que tienen sobre los demás, o como también lo dice la ley, la ascendencia, que por razones familiares, sanguíneas o de filiación tienen sobre otras personas. Por ello es que los abusadores resultan ser personas que tienen cierta autoridad. Aproximadamente un poco más del 70% de los casos de abuso sexual se producen entre una víctima y una persona a quien la víctima conoce. Normalmente es un familiar, un conocido, un vecino, un amigo de la familia, y el adulto que abusa de un menor, sea un niño o una niña o un adolescente, como lo era Dina, se vale precisamente del hecho que es un adulto. Y usted sabe que a todos, cuando somos niños, nos enseñan a respetar al adulto. Siempre nos dicen, salude, dé las gracias, diga buenos días. Nos enseñan a respetar a los adultos. Entonces el niño, la niña, se forma la idea que el adulto es una persona a la cual hay que respetar, hay que saludar, hay que tratarla con cortesía, no se le debe defraudar. Entonces el adulto utiliza esa posición de ascendencia o de poder, sobre todo si es un familiar, si es el padrastro, si es el tío, si es un sobrino, a veces hasta puede ser su hermano, a veces su padre biológico. Entonces la víctima se ve a expensas de aquel que tiene el poder. Puede ser también, por ejemplo, un profesor en una escuela. Puede ser un dirigente dentro de una iglesia. Puede ser el jefe en un trabajo, en una oficina, en un almacén. Puede ser un catedrático en una universidad que se vale de su posición de prevalencia para, aprovechándose de su posición, abusar. Y eso es exactamente lo que Siquem hace. Como él era el príncipe,
Entonces se vale de la posición que él tenía. Porque quien tiene una posición de autoridad, de respeto, de poder, se siente dueño del mundo. Que nadie le puede decir nada y cree que las consecuencias nunca le van a alcanzar. Pero siguiendo con el versículo 2, nos dice que Siquem la agarró por la fuerza, se acostó con ella y la violó. Pero note que dice que la agarró por la fuerza. Todo abuso sexual es siempre un acto de violencia. Todo abuso sexual es una acción de violencia. Aunque después el mismo abusador amenace a la víctima y le diga: si decís algo, yo voy a contar todo lo que pasó y ya vas a ver que te van a castigar. Está utilizando la amenaza. También se utiliza la fuerza física. Un adulto tiene mucha más fuerza que un menor de edad. Y lo que ocurre es que ante la fuerza, no todas las personas reaccionamos de igual manera. Cuando se es un niño, una niña, lo que ocurre ante el uso excesivo de la fuerza, como en este caso dice que la agarró por la fuerza, era un acto de violencia. El menor reacciona cortándose. Hay casos en los cuales el abusador se encuentra embriagado, está borracho. Entonces, hay gente que dice: bueno, ¿y por qué no hiciste nada? Si estaba borracho. Si un borracho uno solo lo empuja y ya se cae. Pero lo que sucede es que no están considerando cuál es la reacción de un menor ante un hecho de violencia, de fuerza. Hay personas que se cortan simplemente. No saben qué hacer, no pueden gritar, no pueden resistirse. Hay quienes sí. Hay quienes ante una acción de violencia comienzan a gritar o comienzan a dar puntapiés, a luchar. Pero no todos son así. Ya no se diga si el abuso se ejecuta utilizando algún tipo de arma, sea un arma cortopunzante o armas blancas como le llaman, o puede ser también un arma de fuego, un machete, o puede ser que también la persona en ese acto de violencia golpea a la persona y le dice: si no haces lo que yo digo, te voy a matar. O a veces hay amenazas del tipo: si no accedes, voy a matar a tu familia, voy a matar a tu mamá. Entonces, la persona que no puede controlar al que está haciendo uso de la fuerza, se cohíbe. Y por ahí fue la reacción de Dina, de manera que en ese uso de la fuerza, finalmente la viola. Pero note ahora el versículo 3. Dice: pero luego se enamoró de ella. O sea, el mismo que acaba de verla como un objeto y que acaba de tratarla como un objeto, que ha usado violencia, que ha utilizado su poder, su prevalencia sobre ella para abusarla, dice que ahora se enamora de ella y comienza a tratar de ganarse el afecto de ella. Ahora quiere que ella lo quiera, porque él se ha enamorado de ella. Entonces uno diría: bueno, qué extraño, ¿no? Que primero se comporta como una bestia contra la niña Dina y ahora resulta que quiere casarse con ella, que está enamorado de ella. Entonces si uno se pregunta: bueno,
¿qué clase de personas son los abusadores? Quiero decirle que los abusadores tienen dos caras, tienen dos personalidades. Y ahí usted en Siquén lo puede ver, que primero es un agresor, es alguien que utiliza la violencia, que quiere salirse con la suya, como sea, es un violador, es un abusador. Pero enseguida parece una persona totalmente normal, enamorado de una jovencita a quien comienza a querer ganarle su cariño, su afecto, y con quien en verdad quiere casarse, quiere establecer un matrimonio. Eso nos habla de cómo la personalidad del abusador es una personalidad que se esconde tras una apariencia de normalidad. Y aquí es donde muchas personas se equivocan, porque creen que el violador o el abusador es alguien siniestro, que anda en la oscuridad de la noche, que tiene una cicatriz de este lado y dos de este otro lado, que anda armado y que cualquiera ve a la distancia que es un tipo peligroso. Hay violadores que son así, pero son rarísimos y normalmente no atacan mucho porque evidencian tanto lo que son que la gente sale huyendo. El problema es con los abusadores que no parecen serlo, que parecen personas muy educadas, que están casados, que se enamoran, como Siquén, que pueden hablarle dulcemente aún a sus víctimas, a quienes les han destrozado la vida, que quieren casarse, aparentemente todo lo hacen bien, son trabajadores, educados, respetuosos. Muchos dicen, no, si viera el abuelito cómo quiere a la niña, bien cariñoso con ella, le trae dulcitos, que un regalito. Él nunca viene a la casa si no le trae algo a la niña. Y uno lo puede ver normal, pero por eso yo le decía hace un momento, no confíe de nadie. No, si mire, si es diácono de la iglesia, no confíe de nadie. No, si ahí donde va a esa casa son hermanos también, no confíe. No, si va donde el tío, no confíe. Debe existir un verdadero cuidado, porque el abusador tiene esa doble personalidad. Él puede estar casado y es un matrimonio estable, puede tener hijos y cuida a sus hijos muy bien, pero es un abusador. Lleva una vida doble y por eso es que no se entiende. Uno no entiende a Siquén. ¿Cómo es que primero agrede con fuerza y con violencia a esta joven y después se enamora de ella? Uno diría, este está loco. Y el abusador no está loco. Es un pervertido, que también él necesita ayuda, pero que reacciona de esa manera. Entonces dice el versículo 4, siguiendo la costumbre de la época, le dijo a su padre Hamor, consígueme a esta muchacha para que sea mi esposa. Porque la costumbre era que era el padre del novio quien iba a hablar con los padres de la novia y concertar el matrimonio. Entonces, él está haciendo ahora las cosas correctamente y le pide a su padre que vaya y hable con el padre de Dina, que es Jacob, para que se pongan de acuerdo en el tema del matrimonio. Pero a todo esto, como lo vamos a ver más adelante en este mismo capítulo, no hoy, pero sí en este mismo capítulo, Siquén tiene secuestrada a Dina. Es decir, no es que la violó y la dejó. Él la tiene en su casa. Y es hasta después que sus hermanos van a llegar a rescatarla. Entonces, claro, como Jacob se dio cuenta que su hija no volvía, dice el versículo 5,
Jacob se enteró de que Siquén había violado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campamento cuidando el ganado, no dijo nada hasta que ellos regresaron. Ese silencio de Jacob no es un silencio cómplice, porque ahí no dice que él haya guardado silencio. Lo que dice es, no dijo nada hasta que sus hijos regresaron. Pero cuando regresaron sí se los dice. ¿A quién se lo iba a decir Jacob? Si solo habían mujeres ahí. Y su hijo menor, que era José, que era un niño en ese momento. Los hijos mayores andaban cuidando el ganado. Pero recuerda que ellos se iban por 3, 4 días, porque a veces tenían que ir a distancias considerables. Entonces Jacob esperó que pasara el tiempo necesario para que ellos volviesen, pero durante ese tiempo, dice el versículo 6, mientras tanto Hamor, el padre de Siquén, salió en busca de Jacob para hablar con él. Es decir que al mismo tiempo que los hijos de Jacob venían de regreso a casa sin saber lo que había sucedido, Hamor también venía un poco más atrás, porque ya veremos que cuando Hamor llega, ya los hijos de Jacob han llegado a casa. Pero viene también él buscando dónde es que vive este Jacob, el padre de la niña con quien su hijo ahora se quiere casar. Pero vea el versículo 7. Cuando los hijos de Jacob volvieron del campo y se enteraron de lo sucedido. ¿Cómo se enteraron? Indudablemente Jacob les contó. Él dijo, hijos, esto y esto ha sucedido con su hermana. Ella la tienen raptada, está en casa de Siquén. Él la violó. En ese momento no ha llegado todavía Hamor para negociar el matrimonio. Entonces aquí encontramos algo importante, y es que el abuso sexual nunca debe callarse, ni debe ocultarse, porque a veces llega la niña y le dice, mamá, pasó esto, esto y esto. Hay madres que golpean a sus hijas, las castigan, ya ves lo que te pasa. Y otras veces le dicen, bueno, la consuelan, pero dice, bueno, cállate, no le digas nada a nadie. Y el problema es que ese silencio es lo que hace que el abusador continúe abusando y abusando y abusando y abusando. Hace años, hermano, en la iglesia se congregaba una niña, porque tenía 12 años de edad, y sucedió que una mañana, muy temprano, fue abusada por un hombre que era alcohólico y que era algo conocido. Ella llegó y le contó a su mamá que no era cristiana. Y entonces lo que hizo la mamá fue castigarla. Y le dijo, ya viste, porque esta niña, la niña que iba a la iglesia, se había levantado temprano porque iba a trabajar. Le dijo, ya viste lo que te pasa. Total, que lo que hizo fue castigarla. Ella no encontró ningún apoyo ahí, pero por alguna razón ella dijo, voy a ir a la iglesia. O sea, si aquí no me apoyan, voy a ir a la iglesia. Y fue a la iglesia y habló con su servidor y me contó esto y esto pasó. Entonces yo le dije, bueno, entonces, si tu mamá no te apoya, entonces te vamos a apoyar nosotros. Y yo personalmente fui con ella. Le estoy hablando, era la época cuando todavía existía la Guardia Nacional, ¿no? Y fuimos ahí. Y entonces, ahí en la puerta, pues había alguien que quiere. Y yo le dije, mire, hay este tipo de caso y vengo acompañándola a ella porque es menor de edad y para presentar una denuncia. ¿Cómo no? Me dijo, pase. Y me pasaron ahí con otro que era como secretario. Total, que tomó nota y digo, bueno, entonces aquí me dice, usted lo que ha hecho es presentar una denuncia. Pero entonces ahora esto tiene que seguir un procedimiento fiscal y eso ya no es con nosotros, eso es en juzgados, me dijo. Bueno, entonces yo hablé con un hermano de la iglesia que era abogado y le dije, hermano, fíjese que ha acontecido esto y este caso.
Me digo, bueno, aquí lo correcto, me dice, es que sea la mamá quien presente la denuncia como ofendida, porque es la madre de la niña. Entonces yo le conté, pero fíjese que ella lo que hizo fue golpearla y todo eso, pero es la más indicada. Bueno, entonces le dije, voy a ir yo a hablar con ella. Y fui. Y ahí estaba la señora. Y entonces yo le comencé a hacer conciencia y le dije, mire, su hija no tuvo la culpa, ella iba a trabajar, el único culpable es él, ya fuimos a hacer esto y esto, pero ahora se necesita que usted vaya y presente una denuncia. Y ella me dijo, es que mire, yo lo que no quiero es tener problemas. Me dice, no, le dije, si usted problemas no va a tener. El que va a tener problemas es el abusador, le dije. Apoya a su hija, hágalo. Y así de mala manera, pero está bueno, voy a ir. Pero fue y presentó la denuncia. Y la cuestión es que algunos días después, como se siguieron los procedimientos, el hombre fue capturado. Y luego fue juzgado. Y también fue condenado y fue a parar a la cárcel. No sé si a estas alturas ya salió o no ha salido, ¿verdad? Yo creo que sí, porque ya hace años de eso. Pero, ¿por qué se hace? O sea, porque uno podría decir, pero mire, eso no va a resolver el problema que ya se produjo. Sí, no porque esta persona sea procesada y sea puesta donde tiene que estar, la niña se va a retroceder el tiempo, pero por lo menos, si es que el abusador no se va a detener de abusar. El que abusa una vez, lo seguirá haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. Entonces, no es por quien ya abusó, sino que para que no continúe abusando. Es por eso. Y bueno, yo no me recuerdo en realidad cuántos años él estuvo guardado, pero por lo menos durante esos años no dañó a nadie más. Quiera Dios que haya aprendido la lección y que de ahí saliera ya escarmentado. Pero el problema es cuando se guarda el silencio, cuando no se dice nada, porque entonces dice, si es que es una deshonra para la familia. Y entonces le dice, mira, vos no digas nada. Pero eso no es ayudar. A la inversa, el tema del abuso se tiene que platicar en la familia, porque la víctima necesita el apoyo de su familia para superar las secuelas, el daño que el abuso le dejó, que es daño grande y que no se va a resolver, porque Dina, que tenía 15 años, llegó a cumplir 25, 30, 50 años, se casó, y que se le va a olvidar. No se olvida nunca. Si no, la víctima no recibe ayuda, no saldrá adelante. Y una parte importante es cuando la familia tiene que involucrarse para entender por qué la víctima actúa como actúa, por qué es como es, y que le apoyen para salir adelante. Entonces la familia tiene que hacerlo. Esta es una parte que a las personas que se les ayuda, que han sido víctimas de abuso, es la parte que les cuesta. Cuando llega el momento en que uno les dice, usted necesita el apoyo de su familia. O sea, ha ido caminando, se le ha ayudado, pero para que continúe saliendo bien, su familia tiene que saberlo, para que le apoyen. Ahí es donde está la mayor dificultad, porque dices, es que, y entonces yo voy a crear un problema en mi familia porque van a saber que fue el abuelo y eso va a crear un gran problema, o van a saber que fue mi padrastro y quizás se va a destruir el hogar que mi mamá tiene. Pero Jacob hizo lo correcto, le contó a sus hijos. Esto es lo que pasó con su hermana. Y dice el versículo 7, cuando los hijos de Jacob volvieron del campo y se enteraron de lo sucedido, quedaron muy dolidos y a la vez llenos de ira. Es decir, habían dos sentimientos: dolor e ira. Y esos, son dos
de los sentimientos característicos de las personas que han sido víctimas de abuso. Por un lado, sienten dolor por lo sucedido. Se sienten lastimados, utilizadas, rebajadas, despreciadas. Hay un dolor que cuando eso sucedió en la infancia y tal vez en la juventud o en la vida adulta, ese muchacho o esa muchacha o señora se convierte al evangelio, conoce a Jesús como su Salvador. Y el Señor, usted sabe, produce un cambio en nuestra vida. Entonces la persona dice, gracias a Dios porque todo mi dolor el Señor me lo quitó. El problema es cuando pasa el tiempo, ya dentro del evangelio, y se da cuenta que aquel dolor está todavía ahí. Porque le digo, las personas no pueden superar su situación si no es con ayuda. Y lo mismo sucede con la ira. La persona se llena de ira, y es una ira no solo contra el agresor, sino que es una ira que puede estallar hacia cualquier persona. Porque la persona, sobre todo si el abuso fue continuado, o sea, no fue un evento, sino que fue un abuso que pudo durar meses o hasta años, la persona desarrolla una ira, un carácter agresivo. Son esas personas que usted dice, bueno, ¿y por qué están enojadas? Si yo bromeando estaba y reaccionó gritando. Pero ¿sabe por qué lo hace? Porque como el abusador usa la fuerza, y es una fuerza contra la cual la víctima no puede. Entonces la única forma en que aprende a defenderse es desarrollando agresividad. Y cuando ve que el agresor se acerca, agarra un puñal y dice, no se me acerque que yo lo mato. Y a eso es lo que detiene al agresor, por lo menos por un momento. Pudiera ser que cuando ella suelta el cuchillo, él la agarra por la fuerza y vuelve a abusarla. Pero ella está aprendiendo que gritando, siendo agresiva, asusta a la gente. Pero como esa conducta la repite, se convierte en su carácter. Entonces la persona se llena de ira y cualquier cosa la hace estallar, porque la agresividad es como su escudo protector. Es la manera como se defiende, porque sabe que físicamente no lo puede hacer. El problema es que crece, llega adulta la persona y sigue siendo agresiva. Y finaliza ese versículo 7 diciendo, Siquén había cometido una ofensa muy grande contra Israel al abusar de su hija. Era algo que nunca debió haber hecho. Nunca debió haber hecho. Y nunca debería abusarse de ninguna persona. Nunca. Porque es una gran ofensa. Aunque la gente diga, no, si todos lo hacen. Hay padrastros o a veces padres biológicos que dicen, no, si un día un hombre se va a llevar a mi hija, entonces antes que otro venga yo voy a aprovechar porque es mi hija. Y lo tienen como un elemento cultural. Pero es algo que nunca debe hacerse. Y la manera de impedirlo es como yo le he dicho. Mejor que digan, esa familia nunca deja salir a sus hijos, a sus hijas a la calle, y no que digan, esos padres son unos aguados, que sus hijos andan en drogas, en pandillas, son ladrones y ni cuenta se han dado. De proteger a sus hijos, tenerlo dentro de los límites seguros, que son los del hogar, porque afuera nadie le responde. Y en segundo lugar, como he dicho, no confíe en nadie. No se fíe de las apariencias. Instruya a sus niños, a sus niñas. Enséñeles lo que es apropiado, lo que no es apropiado. ¿Qué tipo de expresiones de cariño puede dar un primo, un tío, un hermano, un abuelo?
¿Y cuáles no son las expresiones apropiadas de cariño dentro de los lazos de familia? Y luego, si por desgracia se diera el caso, cuéntelo, hable, busque ayuda, comuníquelo a la familia, porque con el apoyo de su familia es como la víctima podrá recuperarse. Y claro, el creer en el Señor, en su evangelio, es vital, porque no es fácil recuperarse de una situación de abuso, no es fácil, pero con la ayuda de Dios es posible salir adelante de cualquier situación. Entonces, confiemos en el Señor. Los que somos padres de familia, cuidemos de nuestros hijos, de nuestras hijas, sobre todo si son menores de edad. Cuidémonos de esas personas que tienen doble personalidad, que parecen muy educados, muy rectos, muy dulces, pero que se convierten en bestias en cualquier momento. Y ayudemos a las víctimas a superar su dolor, a superar su ira, a superar la valoración propia, porque la autoestima queda destruida en una persona que ha sido abusada. Y por eso la iglesia tiene que ser una comunidad sanadora, a donde las personas puedan venir y encontrar respuesta y restauración para los daños y las heridas que en la vida se han vivido. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.